Queridos amigos, venidos en Bonora, qué alegría me da cada semana. Espero con ansia este momento de encontrarnos todos aquí en nuestros encuentros de Arjat. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos vosotros que venís a conocer, a sentir nuestra lengua y a este placer que tenemos todos de escribirnos en el chat, de hablar y de conocer nuevas personalidades cada semana. Voy a partajar mi ecrán para contaros que estamos hoy en nuestro programa 192. La semana en Vinien ya tenemos aparellado este encuentro para hablar sobre el año, o como dice aquí, la añada del masacre del 7 de octubre. Será un día de recordación, ya tenemos y un año. El tiempo pasa presto para nosotros fuera de Israel, ama esto es bastante negro ahí y esperamos que pronto esto pueda tener una solución y estén nuestros queridos hermanos ahí en paz y retorno para los que están aferrados. Si quieres mirar los filmes de todos nuestros programas, puedes entrar en el canal de youtube.com/Sefarad y vaya a topar estos encuentros de Al-Had, los 192, y demás también otros programas en castellano que tenemos en el Centro Cultural Sefarad, todos ellos sobre cultura sefaradí y diferentes sujetos que vos van a placer muy mucho. Si vos querés dar una ayuda o una colaboración, podéis entrar en sefarad.com para encontros y toparéis la manera de hacernos llegar vuestro dono, vuestro ayuda. Ama, quiero regraciar de todo corazón, Marcelo y yo queremos regraciar y todos los que hacemos parte de las instituciones de encuentros de Al-Had, a cada uno de vosotros que hemos hacer llegar vuestra colaboración cada semana, cada mes, y esto no solamente nos da el ayudo económico que tenemos para costear los encuentros de Al-Had, sino que nos da al corazón que vosotros estáis interesados en que esto continúe. También, por supuesto, no todo es dinero, no todo es paz en esta vida. También nos colabora mucho con la cultura y con todo lo que hacemos aquí. Si vos enregistrás en el canal de youtube.com/Sefarad, si metes me place, me gusta, like, si haces comentarios y si partajas los filmicos con otros, esto difusa mucho nuestra cultura sefradí a todo el mundo. Hoy, en nuestro programa 192, vamos a presentar Poesías de las Patrias Sefaradís, esto organizado por los Shadarim con el Balabay, el doctor Brian Kirshen, y su musafira, la doctora Judith Lin. Ama, ya me dijeron a mí que todos le llaman Kiki, así que ahora le vamos a llamar de esta manera. Venido en Bonora, Brian. Estás en mute. Quiero que meldes mis muchos. No, ¿qué estoy diciendo? Perdón, cuando no hablo me place meterme en mute. Perdón, merci muy mucho Liliana, Marcelo, como siempre. Puedo ver ahora muchas caras conocidas, encima vos saludo también a todo el público. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Todo bueno? ¿Con salud? ¿Estamos prontos para la añada, la nueva añada? Muy bien. Con salud y verajá que tengamos. Amén, amén. Qué placer estar aquí de nuevo con vosotros. Ayer y durante los últimos días estuve en una conferencia en San Antonio, Texas, hablando y presentando sobre el ladino, el judeo español, y a Filú pude viajar y visitar un restaurante con un nombre ladino. Si tenés la oportunidad de viajar a de Texas, en San Antonio en particular, es una ciudad muy hermosa.
Qué maravilla esto. Yo vi de la fotografía y ¿es que la persona conoce la lengua o solamente conocía el nombre de la Sí, lengua? no, no, es de familia sefaradí y si no me hierro, Alejandro de Ladino 21 hizo también videos con él. Una eleva mía en la primavera visitó el restaurante y me envió, trabó unas cuantas estampas. Es comida sefaradí, mediterránea, un caristreo de muchas comidas diversas, como es un Sí. restaurante, muy hermoso. Ah, aquí estoy. Ay, aquí está la estampa. Merci, Marcelo, siempre Sí, me tan hace atento. mucho. Sí, estaba enviando mensajes a los Shadarim diciéndoles que es que pudiera comer con ellos y comer con gana. Un restaurante Ahora muy ya me bueno. dio ganas de hacer una reunión ahí y hablar ladino en el restaurante ladino. Sí, sí. Y volví, torné a casa ayer muy, muy tarde para estar aquí con Oh, todos. estás canso. Ama, todo bueno. Aquí estoy porque es un placer poder hablar hoy con una amiga mía, nuestra Judith Kiki, como dice Liliana, es el nombre Zika para Judith Kiki Lynn. Y antes de empezar nuestro Moabet, quiero también decir que como parte de los Shadarim, nuestros delegados representantes de muchos países del mundo, donde hay comunidades y movimientos, actividades del judeo español. En noviembre vamos a tener un coloquio el 19, el 20 y 21, 3 días de programas virtuales en Zoom de Hacketía, en Hacketía y también en otras variedades del judeo español. Liliana va a ayudarnos con un panel sobre la tecnología y la lengua y también Katia Schmid en España con muchos Javerim van a hablar sobre cuentos en judeo español. Encina, cuando tengamos un reclamo, vos lo partajo, habrá mucho. Y también en noviembre, si no me hierro, como hoy es el programa 192, dijo Liliana, vamos a fiestar juntos el programa número 200, ¿no? Sí, ya estamos Maravilla. aparellando un Mm. poco sobre el programa. Todavía tenemos 8 programas en delante para aparellarlo. Ama, qué alegría. Cuando hicimos los 100, decíamos, inshallah, inshallah, vamos a llegar a los 200. Ya no queda casi nada y vamos a llegar a los 200. Y cada semana tenemos un carácter de personas que vienen a sentir los encuentros, a participar, a escribirnos, a encorajarnos de continuar, a felicitar a los balabais y a los musafires y musafiras que tenemos. Esto es una grande alegría, ¿eh? Sí, seguro. Gracias a ti y también en particular a Marcelo. Bueno, aquí estamos para empezarnos y para hablar de la poesía sefaradí y no de la patria sefaradí, ama de las patrias sefaradís. Judith, Kiki, es un placer convidarte a nuestro programa hoy y Merci. darte la bienvenida como musafira. ¿Qué ver? ¿Cómo estás? Todo bueno. Gracias, Baruch Qué Hashem. bien. Merci, merci mucho, merci a Liliana y también Marcelo y todos los que están aquí. Sí. Me placería empezar este Moabit para que la gente, nuestro público, sepa un poco de ti. ¿En qué ciudad te topas y de dónde sos? Ujú. Moro en una ciudad que se llama Winston-Salem, está en Carolina del Norte. Está en la misma ciudad que Wake Forest, la universidad. Ah, muy bien. Tengo muchas demandas para ti. Ama, ¿de qué no empezar con una poesía? Mm, ¿Sí? sí. Una poesía de bueno, tú nos vas a decir más Ujú. de un nombre que vamos a reconocer. Un punto. Sí. Voy a abrir. Mm, Está en otra página. ¡Ah, no! Ok. Esta es la poesía de un poesía de Avner Pérez.
que mora en Israel y me agrada mucho empezar la conversación con este verso porque tratamos de la poesía y tratamos de todos los amigos haberes aquí, de aquí cerca y lejos, que hablan ladino. ¿Todos pueden ver bien? Sí, sí. Ok. Dice, semos dos o tres, o quizás 26 o 7, no sé. Semos dos o tres en este universo que hablan esta lengua de dulzor y de dureza. Entre mientras, nosotros, dos y tres en este universo, debemos mantenerla viva y fluente como el único y último medio de comunicación con nuestros muertos. Mm, Merci, Kiki. Vamos a hablar más de Abner Pérez, que muchos conocemos, y de la importancia de la poesía. Antes de hacer esto, Kiki, ¿puedes tornar a la página anterior de tu presentación o del PowerPoint? ¿Está? Sí, sí, aquí estamos. Y creo, si no me equivoco, estamos en esta foto en Israel, durante un congreso, puede ser unos 6, 7 años atrás, ¿sí? Ujú, 2 meses, sí. Vamos, conocimos, estábamos hablando antes de cuándo nos conocimos, puede ser en 2027 en una conferencia de Ujú, Aquí estamos, cuando se hacía. ¿Tenemos amigos aquí en el público de Aquí estamos o no? Típicamente los hay. Antes hacía y había yo creo que hay gente de Francia aquí como nosotros, sí. había una universidad, sí, muy bien, Guy, una universidad de verano en París, Mm, donde fuimos con muchos amigos, una oportunidad muy hermosa de conocer a mucha gente hablando, empezándose la lengua y eh, en París en particular. Em, bueno, Kiki, si no me hierro, tú empezaste tus estudios del doctorado de la Universidad de Virginia, ¿no? En 2027. ujú. ¿En qué programa o departamento estudiaste? Empecé en el departamento de castellano, también estaba en estudios judaicos. Y cada vez que hice un laboro, lo hice sobre el judaísmo o sobre textos muy judaicos, textos escritos por judíos o simplemente sobre la literatura judía. Y el departamento me abrió el camino, ma, como vamos a conversar, seguía las migas de mucha otra gente de habla ladina. Ujú. Sí. Y después, cuando te hiciste doctora, laboraste en unas cuantas universidades, ¿sí? ¿Cuáles? Y afilú empezaste cursos en o sobre el judeo español, Los ¿no? dos. Contanos. Sí. La más recién era en la Universidad de Davidson. Está aquí cerca de Charlotte, en Carolina del Norte. Y en esa universidad empecé un curso tratado en el castellano, más sobre la literatura sefardita. Y era la primera vez que alguien em, empecé un curso ansina. Antes en la Universidad de Virginia, 2 veces o 3 veces, no me acuerdo, empecé también en ladino. Ujú, Hermoso, muy hermoso darles a los elevos la oportunidad de ambezarse del judeo español y más de la vida sefaradí, que hay sefardí de cultura, de historia y más, y más, y más. ujú. Em, Muy bien. Ama, seguro, todos queremos saber de dónde te vino el interés en el judeo español y cómo te empezaste la lengua. Sí, no, merci por la demanda. Yo siempre tenía el interés por los textos literarios, sobre todo la poesía. Mm, Creo que de una vara quizás personal, no, nunca conocí mis nonos y no conocía mucho de mi herencia judía hasta que nací. Y entonces creo, pensando lo más bien ahora, creo que era una forma de conectarme de una forma personal
También no sabía por mucho tiempo que había una comunidad de hablantes de latino ahora mismo. Yo no sabía. Y cuando estaba en el programa de la escuela graduada, topé algún libro, creo que era de Anna Eisenberg, que ella describía un poco de la comunidad actual. Yo estaba totalmente feliz y no sabía cómo poder seguir en esa línea de estudio. Era por la primera persona, era Rachel Bortnick. Como con muchos de vosotros, ella nos ha conectado eh, cada vez más y más. Entonces, ella me invitó a su casa, me abrió su casa y pasé una semana ahí en Texas. Y creo que ese fue el primer paso después de descubrir la existencia en sí en ese libro de Edna Eisenberg. Y al principio yo no sabía que iba a estudiar nada, no sabía que me iba a especializar en este estudios, pero yo creo que la poesía que me daba al principio me atraía mucho. Sí, qué hermoso. ¿Sabes que y sé que Rachel también está con nosotros? ¿Dónde está Rachel? Rachel, tú sos un tesoro. Y yo Ujú, tengo la oportunidad de, también de haber viajado y visitado la casa de Rachel y con su marido y todo. Eh, ujú, hay algo, durante la conferencia, unos días atrás, estaba hablando con un lingüista que labora muy mucho en judeo español, Rey Romero. Y estábamos hablando que hay algo del judeo español que nos atira, que te atira también a ti. La lengua sí, ma, creo que es la gente ujú, y la comida, más es la gente. ujú, Bueno, y quiero demandarte, bueno, vamos a hablar de la poesía, ma, como mencionaste y hablaste sobre algunas personas y la gente que conocemos, ¿de qué no partillar un poco más tu ecrán? Porque vi de unas cuantas estampas de otra gente. Tú conoces a mucha gente en el mundo judeo español y después podemos hablar de la poesía. Eh, ujú. si te parece buena idea. Sí, muy buena idea. Todos pueden ver entonces el reclamo. Ahora no. Ahora no. Ok, voy a ver. Voy a ver. Saludos a Pandeles. Veo su mensaje también, nuestro amigo de París. Mm. Presentó unas semanas atrás. Sí, yo Aquí. pensando en esta conversación, estaba pensando partager algunas fotos de la gente que más me abrían su corazón y su información, sus historias para realmente abrazarme en la cultura sefardita. Ahora sí, ¿no? Por eso tengo aquí varias fotos. No sé si la gente reconoce, si reconoce las caricas aquí. Algunas quizás muy reconocidas, otras quizás no. Aquí tengo a Jaime Vidal Cefija. Abner Pérez está a la izquierda abajo. Él escribió la poesía de Justo Agora. Em, Esther y Jaime aquí, que son de Bulgaria, que yo los visité en Sofía. Y cabe decir que al principio de mis intereses en la poesía en latino, tenía la idea de buscar a los más que podía, que era posible visitar en persona. Entonces, Rachel Bortnick me ayudó mucho, me escribió un mensaje a todo Latino Comunidad y dijo, oh, aquí hay una monsevica que quiere empezar la lengua, por favor, abre sus casas a ella. Y yo recibí muchos mensajes y no podía visitar a todos. Fui a Bulgaria, a Francia, Israel, Grecia, y muchos otros países. Aquí tenemos otras fotos de varios hablantes de ladino. Tamara Alexander, aquí tenemos a Zelda Obadía.
Berta Barquil. em, y también nosotros aquí de esta conferencia de la Autoridad Nacional de Ladino en Jerusalén. Muy bien. Aquí tenemos Moshe Shaul. Esta foto de arriba es de un encuentro en Jerusalén de Hanukkah y varios están, incluyendo Tamara Alexander y Alberto Israel y em, no sé si conozco de nombre a todos en ese grupo. No, tal vez vos dos sí conocen. Aquí tenemos Ida Baruch de Francia, de Rennes, y Alberto Israel de nuevo, y un gran grupo en que estás tú, Brian, Ah, ahí atrás, me veo. en París, y a Marie-Christine Barol. Oh, algunas caricas muy queridas. Rachel Portnick aquí con su esposo, su marido, Bernard. Cuando me tenían en su casa, Matilde Cohen Serrano, bendita memoria. Y yo creo que era Bella, si no me equivoco, si no me hierro. No me acordaba bien, estábamos en París, creo que era Bella. Y aquí abajo tenemos a Gracia Albujaire. Y sí, eso es. Una familia entera, ¿no? Y más, y más, y más. Claro, hay muchos más. Eran solo las pocas que podía tro- Seguro, seguro. topar en este momento. Anzi, puedes colaborar muy mucho con mucha gente, ma quiero también hablar de Moshe Aelion, de bendita memoria. Malhorosamente, muchas fotos, muchas caras que vimos en tus estampas Ujú, ya no están con nosotros, ujú, como la de Moshe. ujú. Bueno, Sí, los dos Moshes, ¿no? sí, Ma claro. en el caso de Moshe Aelion, de bendita memoria, contamos un poco de tu experiencia con él. ¿Dónde lo conociste Ujú, y de qué decidiste meldar y estudiar sus escritos? ujú. Sí, gracias. Sí, yo lo conocí por otra persona muy de conectar a la gente, que es Abner Pérez, del texto anterior. Abner me dijo que Moshe había escrito mucha poesía en ladino y como me interesaba esa literatura, em, lo conocí en su casa la primera vez, quizás. Tal vez era como 2015, mm, Mm, si me acuerdo bien. Y de ahí visité mucho. Yo creo que pasé no sé cuánto tiempo, muchas horas a través de varios años hasta que murió. Así que mm, nos crecimos bastante cercanos a lo largo de todo ese tiempo. Y cuando estaba en Estados Unidos, en América de nuevo, siempre nos escribimos, sí, por email y por Zoom o Skype. En ese momento era Skype. sí. Bueno, te quiero demandar más sobre Moshe Aelion, ma antes quiero hablar primero contigo bueno, sobre el título de nuestro programa hoy, Poesía de las Patrias Sefaradís. Ujú, Por una banda, quiero que nos digas un poco de qué decides estudiar la poesía sefaradí en vez de otros modos de representación literaria. Y por otra banda, de qué patrias con ese ujú, sefaradís, ujú. de ande para ande. Sí, no, merci. Yo tenía el interés personal de descubrir mis propios raíces, digamos, en el mundo. Y me quería sentir algún sentimiento de pertenencia, de pertenecer, de estar parte de. Y entonces estaba pensando en los que sobrevivían la Shoah y cómo ellos podían sobrevivir. Y no solamente sobrevivir, sino realmente
tener mucho resultado en la vida, de tener vidas muy ricas. Entonces no era solamente sobrevivir, sino mucho más allá. Yo fui demandando, hablando y caminando sobre cómo podían resistir los traumas que sufrieron, cómo podían sobrevivir esas circunstancias tan graves, tan fuertes. Y quizás yo pensaba, oh, si yo puedo quizás topar algún tesoro de entre ahí, yo también voy a poder tener una buena vida. Y entonces estaba pensando en la idea de que pertenecer a un país, a una nación en particular, quizás sería parte de por qué y podían sobrevivir tan bien. Porque querían hacer como esas decisiones y las lenguas que querían hablar. Por eso yo les demandé a cada persona que podía si tenían alguna afiliación con un país en particular o una nación en particular y por Mm. qué. Y después de la Segunda Guerra Mundial, realmente mucha gente tenía una decisión, que tenían que tomar una decisión de cómo iban a vivir su vida de ahí y adelante. Y entonces básicamente estudié varios países y los textos que describían sus afiliaciones con cada país. País que tomaron que no era quizás el país natal. Ujú. Estudié Bulgaria, Grecia, Mm. Israel, Argentina, entre otros. Tiene mucho senso Ujú, si vas a estudiar ujú. este tema, ese sujeto. Y Kiki, quiero saber si a ti también te agrada escribir poesía o en ladino o en otra lengua. Es una muy buena demanda, sí. Escribo poesía mucho. No sé si escribo poesía en ladino. Yo creo quizás hay un texto en ladino, pero nunca lo partallo. Yo escribo cuentos cortos, escribo mucho. Yo creo que es mi pasión después de criar mis criaturas. Yo siempre estoy con mi librico y mi Deltec y escribo poesía y también otros textos, mucho. Sí. De que no puede ser en 100 años habrá mancebos que te van a analizar y escribir de ti y tus poesías en ladino. ¿Quién ¿Quién sabe? quién Solo el sabe? yo. Am, bueno, Kiki, em, ¿cuál te viene al tino cuando oyes los verbos hebreos, lo maspik? Ahí tornamos a lo de Moshe Halion. Moshe era una persona de un carácter muy fuerte y muy cariñoso, no actuaba a 100% cariñoso todo el tiempo, como muchos viejos. A mí me agradaba mucho. Realmente yo lo amaba con todo corazón. Era un poco difícil, se puede decir. Él me pidió que traduciera del ladino al inglés un himno del Holocausto que él había dedicado a su hermanica menor, que murió en Auschwitz. Y la poesía, como Moshe era griego, escribía en poesía en decasílabo, como la forma del soneto. Yo no soy Shakespeare, y yo le dije muchas veces, no soy, no, nunca había escrito poesía en rima de forma Shakespeare, en inglés. Porque en inglés eso sería ser no endecasílabo, sino iambic hexameter, algo. No sé, ainda no sé. Era un laboro muy difícil, muy valioso. Y él
muchas veces se puso bien agraviado conmigo por las rimas que no estaban justas, como siempre me decía. No está justo, Entonces tú no tenías está menester bien de escrito. traducir al inglés. Sí, porque su sueño era que este himno se convirtiera en el himno internacional del Holocausto de la Shoah. Y Mm. ainda tenemos esa esperanza. Si no, si te plazía, tenemos un vídeo que puedo partager sobre Moshe y una de esas conversaciones, pero una de las miles que habíamos tenido, porque yo pasé, no puedo contar cuántas horas en cuántos años con él laborando en esta poesía, en esta traducción, y todavía, o sea, hasta el último momento no me daba como que, que 100%. está terminado. Bueno, como sabemos, con todo, con los libros, con la poesía, no importa, con las canticas, con los mensajes, con los emails, siempre podemos enderechar, corregir, mejorar, echar otro hoyo. En algún momento hay menester de escapar, publicar y seguir adelante, ¿no? En algún momento. Para, para Moshe, yo creo que era parte de uno de los trucos de su sobrevivimiento era buscar y buscar y buscar palabras justas. Y eso le daba como un ritmo, literalmente, un ritmo de la vida que Mm. podía seguir. Y era muy importante, sí, las palabras justas. Él vivía rodeado de libros, de diccionarios y libros. Y cuando estaba con él, siempre leíamos, mm, siempre Sí. maldamos, perdón. Sí, ¿Quieres partillar estos filmecicos que sí, preguntaste para nosotros? sí, sí, sí. Aquí tengo parte del filme que no voy a meldar porque en el vídeo, en el filmico, Moshe mismo melda parte de esto, más simplemente para que lo vean. em, Este es el texto en latino que él quería traducir al inglés y pueden ver la rima ahí. Y vamos a empezar. Se ve muy bien, ¿verdad? Sí. Ok, voy a ver. Kiki, ¿hay audio o no? Maiden in the Lager. Ah, Sí, sí, camina, camina, camina. parece que no. O, o, bueno, sentí algo, no Oh, sé pero si está más bajito. un poco, o más si no, no sé si trocate escogites, tienes menester de pisar share audio, optimal audio, algo encima al partillar el ecrán en Zoom. No me vino nada. Solo me hizo una demanda como, ¿estás compartiendo música o algo así? Sí, Eso fue. dísele sí. Ok. Voy a intentar. Mueva. De nuevo. No sé. No. Bueno, mira, Ahí estaba. ¿lo vemos? Sí. Vamos a ver si lo sentimos o no. Ok. Elion. Sí, sí, sí. Translation from Ladino, Dr. Judith K. Lang, Hildgardner, and Moshe Elion. In dedication to my young sister Nina, while beast deported, and when to lager broker, into the flame was ported. Chica muy querida,
que sus parientes todo le daban en su vida, con seda la vestían, llevaba yo y al toro, la alonchaban siempre de males y de lloro. The most beloved daughter, to whom always her parents, all best in life they gave her. פה, לי למשל, לא יודע מה שאת אומרת, לי, פה עוטר עבד זה לא ריים מספיק טוב. Jovenica y chica muy querida, que sus parientes todo le daban en su vida, con seda la vez. Es uno de los fílmicos y puedes ver claramente que él me dice, no, lo más Victor. Brian, creo que estás en mute. Sí, nos dice que es parte del proceso, ¿no? Él quería lo mejor y tú laboraste muy mucho con él para, bueno, para traducir y colaborar con él. Ujú. Sí, Sí. siempre decía, muchos refranes en ladino y también en hebreo, como toma tanto tiempo porque estamos tan cerca, Mm, me place esto. o yeshkol pitarondas, siempre hay una palabrica justa, siempre cuando estaba yo como angustiada por no haber topado el ritmo más pic. Sí, Sí. sí. ¿Y el otro filmecico que Mm. tienes es también sobre esta poesía? No, sobre otra poesía que él hizo, sobre su experiencia en el campo de concentración. Ujú. Em, Ah, por parte de la razón por la que deseaba estudiar con Moshe y con los otros era que sobrevivió el Holocausto, la Shoah, y yo quería realmente profundizar los textos sobre su experiencia en los campos. Yo aquí tengo un filmico donde Melda un poquito de este poema y puede ver algunos verbos quizás desconocidos como musulmanes, que quiere decir muy, muy flaco. ¿Siente bien? sí. How they hate the bread. When you eat bread, you don't think. En los campos de la muerte que fundaron los alemanes, los que estaban encerrados devenían musulmanes. You know what is Muslim? In camp, Muslim was who is only Skin and bone. Just skin and bone. skeleton. Skeleton, yes. Pensando al pasado. No importa cuánto y cómo la porción de pan comía, mi estómago de hambre sin se aposar gemía. Bueno, merci, Kiki. Y si tienes los atadillos, también los podemos partillar con nosotros en un momento. Sí, Porque sé que había música.
Bueno, nos sentimos muy bueno. Mac, Ah, qué hermoso que, tener la oportunidad de elaborar muy mucho con él. Pasaste muchos años con él haciendo esta traducción al inglés, ¿no? mm, ujú, sí. Muy bien. Em, Amakiki también tiene escritos sobre otros autores y otras poesías, no solamente las de Moshe Alerion. Y de Saranik vamos a Sofía. ¿Cuál nos puedes decir sobre Gracia Jacques Albujarie de Bulgaria? ¿Y qué hay en su poesía que te atiró la atención? La poesía de Gracia es muy musical, tiene rima también, tiene frases más cortas, no tengo, ahora mismo no tengo un texto para empezarlos, tiene mucha poesía de un carácter un poco más feliz, se puede decir. Gracia también es sobreviviente de la Shoah. Sobrevivió en un gueto un poco al norte de Sofía. Nació en Sofía, creo en 1930, algo por ahí. Y ella escribió su primera novela primero en ese gueto, sobre el gueto. Lo que pasó con ella fue que alguien había, no sé quién, pero alguien del gueto, una mujer, vino y le dijo, cuál lo que tengas, quémalo. Am, Porque tenía mucho temor de que los nazis descubriera lo que había escrito Gracia, la niña. Era una mancivica, no más de 13 años, ¿sabes? Y desde ese momento nunca volvió a escribir la prosa, nunca más escribió prosa, solamente en poesía. Y era otro medio para ella sobrevivir o superar esas circunstancias tan graves que había experimentado hace tanto. Y sí, ella tiene un ladino muy musical y siempre tengo en mi tino su voz, como hablaba. Era muy lindo, digo, su español, su ladino, y era caracterizado también con palabricas en búlgaro. Interesante. Mm. Muy bien. Em, También te quiero demandar sobre, porque hay muchos poetas, poesías, todo va a salir, quiero que sepas también todos, en un libro, ¿no? Porque se va a quitar muy presto, creo, un libro con este nombre, un libro en inglés, ¿no? ¿Cuál va a ser el título de tu libro? El título del libro en inglés es Belonging to Exile. Muy Belonging bien. to Exile, Sephardic Homelands Through Poetry. Por eso el título del reclam, poesía, sí, ¿Y, de las patrias sefarditas. y cuándo lo podemos tener en nuestras manos? Eh, si quiere el Dios, en diciembre del año que viene. Sí. Muy bien, muy bien. Si Todos quieres. me dicen siempre, oh, yo quiero leer el libro. Yo digo, yo también. Mamá está en las últimas revisiones para publicar y de estar en producción el año que viene. Y quiero demandar, bueno, felicitaciones en avance. Eh, Quiero hablar contigo sobre un concepto de tu libro, que es sobre el filo-sefaradismo, que es un sujeto que tienes explorado especialmente a través de la poesía de Juan Gelman de Ujú. Argentina. ¿Qué quiere decir este término y cómo se le aplica a Gelman? El filosefardismo se refiere al amor, no solamente el amor hacia la cultura sefardita, sino también quizás una identificación muy profunda de la cultura y cómo puede afectar la vida de la persona en su vida real. En la casa de Juan Hellman, él buscaba, literalmente, y escribe mucho de esto, que buscaba sus raíces culturales y sus raíces de judaísmo y creció en un ambiente en Buenos Aires que quizás no era 100% cómodo para la comunidad.
de judíos, ashkenazíes. Hellman era de herencia ashkenazí de Rusia y también de Ucrania. Y yo nunca lo conocí, pasé una semana en sus archivos en Princeton y he leído mi metodología es mucho de leer las historias, las anécdotas y las historias y también ver todo en junto con los textos. Em, entonces, lo que fue más que él quería identificarse como una persona exiliada, como se exilió a México después del golpe de Estado. Él realmente amaba mucho la lengua porque tiene una dulzura que él nunca había conocido antes. Y él describe que sintió de chico em, una ruptura espiritual en términos de su lengua maternal, no solamente del español, sino del yiddish. Mm. Y entonces buscaba algo más allá que le podía conectar espiritualmente con el mundo y también con sus seres queridos que se habían muerto, por ejemplo, su hijo, Marcelo. Em, entonces escribe a su hijo Marcelico a través de los textos en judeo español para tener una comunicación. Y ahí tornamos a la idea de la poesía de Abner Pérez, de que la lengua de ladino es una manera, ofrece la posibilidad quizás de conectar con alguien que ha pasado. Ujú. Mm, Sí, también es interesante lo que dice sobre Hellman y sus raíces askenazís, de que nos hace pensar más en la lengua, quién escribe en la lengua, quién puede escribir en la lengua, qué es la lengua y más y más. Encima es un caso muy interesante. Sé que hay muchos hoy, la poesía no es solamente algo del pasado, pero seguro queremos mm, escribir de mm, obras muy conocidas o obras que queremos que la gente sepa. Hay mm, muchos que escriben hoy y que se están empezando la lengua hoy, se o no, como mm, se habló de este sujeto en pasadas. El caso de Gelman es interesante. Muy bien, y esto, bueno, Javier, es bueno porque todo esto vamos a poder mm, topar en tu nuevo libro y creo que también a recibirte mm, de la Asociación para los Estudios Judíos, eh, un premio, mm, ¿no? Para tu nuevo libro. ujú, ujú. Muy Ah, bien, felicitaciones. sí. ¿Cuál hay? Ya vamos escapando nuestro Moabet hoy, ama, como dije antes, que de mí hay algo, hay un amor de la lengua entre muchos de nosotros que estudiamos la lengua. ¿Y cuál hay para ti de la lengua que te da tanta energía de escribir sobre ella y también de seguir ayudando, conociendo y adelantando, adelantándola? Mm. Hay tantas cosas más, como comentamos, em, el- la riqueza del vocabulario, la musicalidad, el aspecto lingüístico fascinando. También la gente, su amor, su, em, su cálida expresión de abrazar a los demás y también a la vida, como me abrazaron con tanto amor y cariño a mí y como también muchos de sus textos reflejan un deseo, un apetito tan bonito y tan admirable de la vida y de pasar todas esas cosas de la cultura a los demás y a la nueva generación, que a mí me importa muchísimo también. Ujú. Y dijiste algo antes del empecillo de nuestro Moabet hoy, cuando estábamos hablando con Liliana y Marcelo, que me atristó muy mucho sentir, ama, entiendo la realidad de esta situación. Tú dijiste que no hablabas ladino por unos cuantos años. ¿Nos puedes decir de qué? Sí, no, después, o sea, yo visitaba mucho Moshe Jalión,
Y cuando vino COVID, por primera vez no pude. Y después murió, que en Canadá esté. Y entonces no quería ya hablar ladino. Me entristece demasiado, muy mucho. Y no podía imaginarme una vida sin Moshe. Yo creo que es que su voz está permanentemente en mi cerebro, en mi tino. Am, y vive de cierta parte en mí. Todas esas memorias, esos recuerdos, vive en mí. Entonces, sí, no me podía imaginar hablar ladino ya. Y lo de she. Y ahora con Matilda con Serrano también pasé tiempo con ella y cuando ella murió hace muy poco me puse otra vez muy triste. Mm, pensé, no, eso no, no cale dejar lo que toda esa herencia, esas personas que me brindieron con tanto amor y tanto cariño. Y yo quiero que mis hijos y también a los otros elevos y todos que quieran, por eso escribo el libro, para que todos puedan empezar algo de algo si quieren, si les interese. El libro está escrito de una forma, espero, bastante accesible y sencilla. No es un libro 100% académico, es muy personal. Tengo muchas historias personales, muchísimas conversaciones. Espero que quizás es un libro que trata algo literario en su texto. Así que con la ayuda de Dios, tal vez podemos alcanzar un público que les interese. Merci, merci muy mucho, Kiki. Eso es muy hermoso. Y gracias, qué honor tenemos y placer tenemos estar contigo hoy hablando la lengua. Me dio un mensaje de gloria que nos dice que la lengua es un puente al pasado, ma al futuro. Y aquí estamos en el presente con otro puente al futuro. Bravo. ¿Quieres partillar o dónde podemos estar en contacto contigo si queremos escribirte o topar más detalles? ¿Tienes un email o redes sociales? Yo puedo escribir mi email en el mensaje. Muy Eh, bien. Estoy muy poco, pero estoy en las redes sociales. A veces me mantengo un poco más llena. Estoy aquí siempre escribiendo como Moshe. Sigo su ejemplo. Muy bien. Muchas Muy bien. gracias, Brian. A Merci, ti. merci. Es un honor para mí. Ha sido una bendición y espero que a todos también haya sido una bendición tanto. ¿Y puedo meter tu adreso electrónico en el chat? ¿Está bien? Por favor, sí, adelante. Yo lo Muy bien. puedo hacer. Y si quieren echar una vista al líbrico, adelante, sí. Ujú. Bien. Merci. Aquí, claro, hermoso laboro. Todos están muy salidos de sentirte y te apoyan y te pushan a que continúes a laborar. Y también nos demandan si el libro está en Amazon. No se Sí, haga, va a estar. va a estar. Va Va a estar en corto. Si él lo quiere, todos lo vamos a poder mercar y meldar. Seguro. Brian, ¿te parece bien si me damos algunos saludicos Pero, y cosas que vienen en el chat que tenemos aquí? Miriam Sherman que dice buenos días y buena semana a todos, añada buena que tengamos con paz y salud cumplida y el retorno de los arrebatados. Saludes a Brian y Judith y gracias a Liliana y Marcelo por nuestros maravillosos encuentros. Gloria Asher que dice, Miriam lo dijo todo, amén, gracias, saludos y todo bueno hasta a cada uno y uno en el año 5785, salud y vida. Levana Galanti, buenas tardes, añada buena, con salud cumplida, paz y amor, saludos, saludes de Jolón, Israel. Adrián Toro Quinteros de Colombia, shalom a todas y todos, hermanas y hermanos, venidos con bueno.
Bárbara Estrada, añada buenas, saludos desde Ciudad de México. Betty Estrada también, su hermana, saludos desde Ciudad de México. Rachel Bornik que dice un grande abrazo a Kiki. Silvia Aljadev, shalom a todos, Shana Tova, da buena con salud buena y la paz para Israel, amén. Silvia está en Ashdod, en Israel. ¿Qué más tenemos? El saludo de Pandelis que ya meldó Brian. Dice, aquí estoy saludando vos, Brian y Kiki. Vos conocí en la universidad en verano de aquí estamos en 2018 en París. Con mucha alegría, Pandelis. Bueno, Rachel nos contaba cómo se llama esta métrica de Shakespeare, que es pentámetros iámbicos, diríamos nosotros. Ella lo metió en inglés, iambic pentameter. Es bastante complicado de conseguir rimar cuando trocas de lengua de que tienes que escoger palabras y no siempre tenemos sinónimos que riman para las palabras. Así que es bastante difícil, no te meriquees si no topas la rima justa. Marcelo que hemos metido el atadillo para la Jovenica Laguer, que es como se llama la poesía de la hermanica de Moshe León. Daisy nos cuenta que ella tiene trasladado partes del Mercader de Venecia a nuestra lengua, pero no en perfecto pentameter, iambic pentameter. Bueno, es que es complicado. Bueno, se hizo una conversación porque, bueno, nos venía curioso bastante a algunos que decían musulmanes por flacos. Ya en el diccionario de Abner Pérez está esto. Una parte quiere decir musulmanes, musulmanes, como decimos nosotros, por los de religión musulmana. Ama también como usó Moshe, quiere decir una persona muy flaca en los campos. Sí, está un poquitico diferente. Abner lo traslada como musulmán. ¿No? Es una cosa que puede ser algunos les se empezaron, ¿no? Empezamos a las personas un modo nuevo de usar esta palabra. Abner en el diccionario lo tiene de las dos maneras, ¿no? Musulmán o musulmán. Rachel que dice felicitaciones a Kiki por todo este maravilloso gran labor que estuviste haciendo en estos años de vuestra despartición. Tenemos de YouTube y Facebook este mensaje de Fernando Rivas Mejías, más al top. Buen labor, hemos dicho Rachel, semana buena, merci mucho, Brian y Judith. ¿Qué más tenemos aquí? A ver, me parece que, Pandelis que dice, seguro que Moscale dejarlo enmendando la poesía con voz alta. Kiki, ayudas mucho a revivir la lengua. No es fácil mendar la poesía de esta manera, pero tú lo sabes hacer. Judith que les dice a todos, merci mucho, lo meldo, porque también tenemos personas que no están viendo, nos están viendo por las redes sociales y no pueden meldar los mensajes dentro de el Zoom, así que para que conozcan que ya les reengració Judith. El libro, como dijimos, se va a topar en curto en Amazon. Rachel Amado Borni que dice, sos una chica muy sensible, querida Kiki, y me tocates mi corazón con lo que dijiste por la emoción después de la muerte de Aelion. Aquí, bueno, para escribir
a Kiki. Bien, bravo, porque lo que metemos en los mensajes del Zoom no lo pueden ver después en el video, hay que meterlo en el ecrán o meterlo después en los comentarios en YouTube. Isaac, Eskenazi, que nos dice saludos de Estambul, añada buena de Ana y Isaac. ¿Qué más? Y bueno, aquí maravilla, merci mucho a la profesora Lynn y el profesor Kishin. Y este fue un encuentro muy moviente. Y bueno, aquí nos escapamos con todos los que están entre nosotros. Es siempre una alegría y un placer que lo que mostré en nuestros balabayes para partajar con todos. Venida en Bonora, fue la primera participación de Judith, ama cuando va a salir el libro o cuando tienes una otra cosa, te queremos aquí otra vez, entre nosotros. Mucho placer. Bueno, para escapar, voy a partajar mi ecrán para contaros que la semana en viniendo vamos a tener con la Autoridad Nacional del Ladino, como Balabaya Esther Ruth, sus musafires serán Nava Cohen y Aldo Sevi, y ellos nos van a hablar del cumplimiento del año del masacre del 7 de octubre. Será un día de recordación. Vamos a conocer un poco cómo está la situación a este punto y esto será un momento bastante triste para todos. Ama, es lo que está aconteciendo y está muy bueno también tenerlo aquí en nuestra lengua para conocer sobre esto. Como vos dije, este programa y los otros programas que ya pasaron los podéis topar en youtube.com/Sefarad. Si vos queréis dar vuestra ayuda, vuestra colaboración, podéis ir a sefarad.com/encontros y añada buena y dulce con Azlajá y Berajá, Shana Tová, paz para Israel y semana buena para todos vosotros. Como este año va a empezar y tenemos algunas penas que nos acontecen en Israel y en todo el mundo, esperamos que los haberes buenos traiga este Rosh Hashanah y que tengamos buenos haberes de todo el mundo. Bueno, nos vemos aquí. Muchas gracias. Semanada buena, añada buena y dulce. Escrito en el libro de vida estemos. Cantaré y por ti yo viviré. Cantaré y por ti yo viviré. Me alegré de verte de nuevo, Kiki. Merci mucho. Shalom. Shalom, shalom.